Vamos a Juan capítulo 8, 31 al 37. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero plasma de carne, porque mi palabra no hace cabida en vosotros. Hay 38, perdón. Yo hago lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aunque fíjense que es interesante este diálogo que el Señor Jesucristo tiene con los judíos. Está hablando con Israel y hay una cosa bastante reveladoras, y después vamos a hacer un pasaje, o sea, los versículos siguientes. Y esta es la pretensión que tenían los judíos, aparte de ser mentirosos, porque dice, momento dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y que la historia de la nación de Israel como nación comienza precisamente con la liberación de la esclavitud en Egipto. Así que estos muchachos encima tienen problemas de mala memoria y evidentemente es anterior al kirchnerismo con el tema relato. Ya tienen un relato armadito estos muchachos. El gran problema es que habitualmente tenemos este contraste. ¿Ok? Y este es el conflicto que se desarrolla en Génesis 3, entre el tema y lo que decimos respecto a lo que es Romanos capítulo 1. Cuando Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? No le estaba preguntando indudablemente, por el acto material de meramente comer algo, sino qué hiciste en cuanto a respecto de el mandato de Dios y el llamado a la reflexión, entre comillas, de la consecuencia que se abrió a partir de la acción de Adán. Recuerden, el versículo 6, el énfasis está puesto, y en hebreo dice así claramente, y comió Adán. El énfasis está puesto ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente Adán abrió la caja de Pandora y vemos después a través de la palabra de Dios que lo que significó esa acción, y vemos aquí también Dios hablando de los judíos diciendo que ustedes son esclavos. O sea, los judíos se la pasaron, el grupo que hablando con Cristo, su pretensión es el hecho de que eran descendientes de Abraham. Ahora Cristo le dice, yo no te estoy negando eso, pero estoy hablando de otra cosa. Sí, estoy hablando de cosas y estoy hablando de la situación espiritual de ustedes. Es común entre nosotros, entre los seres humanos, hacer referencia a ciertas cuestiones para justificar nuestra situación. Lo que hacen los judíos es lo que hicieron los judíos, es lo que nosotros habitualmente hacemos cuando tenemos que enfrentar la realidad de Dios. ¿Ok? Apelamos a aquello que, entre comillas, nosotros consideramos que es un valor agregado importante. Y cuando no logro sostener ese valor agregado importante, lo que se hace, y uno lo ve del gobierno, y anoche alguien me mostró un video del presidente de Estados Unidos actual, Biden, que frente a la pregunta, vieron que allá están todos locos en Estados Unidos porque hubo 6% de inflación. Están todos desesperados los buitres. Y está todo el mundo preocupado por la economía. Es una cosa... No, está bien, se los entiende porque imagínense que ellos habitualmente no tienen problema de economía o de la inflación. Y para nosotros 6% es para descorchar todos los bienes existentes en la Argentina para festejar.
porque tenemos eso prácticamente mensualmente. Así que un periodista insistía en preguntarle sobre este tema de la inflación y él termina hablando de este estúpido y le manda un insulto. Y lo escracharon mal. Así que Biden, vieron que tanto criticamos a Trump, Biden está haciendo lo mismo que hace los populistas de Latinoamérica. Y lo que nosotros hacemos con Dios también. Y lo que hacemos habitualmente con aquellos que nos comparten la palabra de Dios. ¿Okay? Cuando no puedo sostener mi valor agregado, miro al que me está hablando y digo, vos sos una porquería. Y empezamos, ¿qué cosa? A matar al mensajero. ¿Okay? Porque lo que ellos predicen en definitiva en este video es cumplir con su función. Para eso es un periodista. Va a entrevista, pregunta, ¿sí? Y trata de recabar la mayor cantidad de información de datos posible para desarrollar un artículo y generar lo que hace el periodismo, que es la formación de la opinión pública. Así que la reacción de Biden es una reacción que nosotros habitualmente tenemos con Dios y con aquellos que nos comparten el mensaje de Dios. Si yo no puedo sostener lo mío, digo que vos sos el problema. ¿Ok? Es lo que hizo Adán y Eva. No pudo sostener su propia acción y la culpa es del otro. ¿Sí? Adán le echó la culpa a la mujer a la serpiente, y Dios pone todas las cosas en su contexto. ¿Se acuerdan? Hablamos de causa y consecuencia. Y le dice a Adán y Eva, bueno, muchachos, ya la embarraron, acá está el castigo, pero no voy a tratar las consecuencias con ustedes, porque no soluciona el problema. Es lo que, ¿se acuerdan? Dimos el ejemplo de la deuda externa. Pues si la deuda externa fuese el problema de la economía argentina, si nos perdonan toda la deuda externa, quiere decir que mañana somos, no digo la primera economía del mundo, pero tal vez podemos volver, no sé si usted sabía, ya por los anales del año 1900, usted sabe que Argentina fue el primer país, ¿sí?, en América en tener subte. El famoso subte A viene del año 1908. En ese tiempo la Argentina competía con Estados Unidos por la octava economía del mundo. Qué increíble. Después de un siglo estamos muertos. Yo recuerdo en los tiempos de la recuperación de la democracia del 83, la gran discusión en Sudamérica era quién era el hermano mayor, Brasil o la Argentina. Argentina discutía con Brasil de quién es la principal economía de Sudamérica. Hoy competimos con Venezuela de quién es la peor economía de Sudamérica. Esa es la realidad. Así que esto es lo que nosotros hacemos habitualmente. Dios trata la causa y habitualmente, siempre, cada vez que nos sentamos y enfrentamos una cuestión, deberemos pensar en la causa, no en las consecuencias. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del Evangelio, este es el concepto. Podemos hablar acerca de mi persona, de lo bueno que soy, y acerca de todas las cosas que hago o dejo de hacer. Y vamos y apelamos a la moral subjetiva y decimos, ¿viste qué bueno que soy? Pero la moral subjetiva es la consecuencia de haber quebrantado la moral objetiva de Dios. El ser humano crea su propio moral porque quebrantó la moral de Dios y es incapaz de poder llegar a la moral de Dios. Entonces crea su relato, su ficción. ¿Ok? Y pretendemos que esa consecuencia, ese relato, esa ficción es la situación a la que debemos sujetar y sostener y resolver el problema con Dios. Y Dios vez tras vez nos recuerda, no muchachos, hermanos o amigos, lo que sea, esto no se trata de ustedes. Porque en nuestro ámbito nunca vamos a solucionar el problema de nuestro pecado y nuestra relación con Dios. Esto siempre se trató de Dios y de cómo resolver mi relación con Dios.
Yo puedo usar cualquier tipo de excusa. ¿Ok? De hecho pasa. Mire, creo que le conté a alguno, nosotros aquí en la Argentina, o sea, cuando llegamos, o sea, mi familia es una de las, si se quiere, más antiguas que hay, que, digamos, inmigrantes chinos que llegan a la Argentina. Cuando nosotros llegamos acá, eran 3 chinos locos, había un restaurante chino, ¿ok? ¿Sí? Y sobre la calle Riobamba, me acuerdo que estaba ese restaurante, no me acuerdo la altura. Y prácticamente toda la colectividad china trabajando en ese restaurante. Y contando con un chino en la calle, es buscar aguja en pajar elevado, no sé a cuánta potencia. Y un día llegaron un grupo de creyentes y armaron la primera iglesia evangélica china de la Argentina. Yo recuerdo el comentario de los primeros tiempos era, ahí predica que tiene más guita porque realmente no había un pastor, y todo aquello que quería hacer relaciones con gente de la colectividad china que tenía plata, había que ir ahí. Un grupo de inmigrantes chinos, un día nos mudamos en masa hacia Ciudad Evita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se encontró allí condiciones propicias para desarrollar la industria que queríamos desarrollar. Cuando llegamos acá, antes de llegar estaba mi tío y unos amigos, y dijeron, vamos a meternos en el rubro de lo que es tejido. Yo recuerdo que cuando camino para acá pasamos por Japón, y mi viejo compró maquinaria para tejido impresionante. El día que llegó esa máquina, era 2 contenedores, llegó a la puerta de mi casa, en primer lugar donde viven, en el barrio Floresta, y se empezó a repartir y nos mudamos y cada uno instaló su taller y ahí empezamos el tema del trabajo. Entonces este grupo de hermanos, todos los domingos viajaba en grupo allá en Ciudad Vista, y había 2 lugares que se hacía la reunión. En la casa de mi tío, la reunión para mayores, y en la casa de otra familia amiga, se hacía la reunión para los niños. Y mi hijo dijo, no van. Mi madre quería que fuésemos. Entonces los domingos de la mañana se levantaba temprano, preparaba, cualquier excusa salíamos, y muchas veces llegamos a casa, mi mamá estaba en la esquina esperándonos, dice, entren y se van a sus habitaciones. Hoy no hay comida. Porque hubo veces que mi viejo agarró la comida, lo tiró todo el tacho de basura, cuando se enteró que mamá nos mandó a las reuniones. Yo no sé si mi papá tomó decisión o no. Hubo momentos en donde parecía que algo cambió en él respecto de estas cuestiones. Pero también yo reconozco algo, mira qué interesante. Muchas veces pensé en esto. Si yo hubiera podido congregarme debidamente cuando tomé decisión, a los 15 años. Y muchas veces pensé incluso que el hecho de que él no estuviese cuando yo creía en Cristo, fue algo incluso que Dios preparó para que pudiera congregarme. Porque muchas veces que podría realmente haber sido un obstáculo para eso. Ahora, si mi papá no creyó en Cristo, está pasando actualmente, por supuesto, conforme al concepto de teología de estado intermedio, estará en el Hades y luego eternamente en el infierno. Ya no hay marcha atrás, no hay cambio, ninguna posibilidad. Y él jamás va a poder apelar delante de Dios diciendo que mi cuñado, mi amigo, aquel delincuente, aquel hipócrita, cosa por el estilo. Porque eso sigue siendo excusas y seguimos apelando a las consecuencias.
Esto es en plano humano. Pero en plano espiritual no cambia absolutamente nada. Y mi papá podrá, si va a estar eterno en el infierno, podrá presentar todas las quejas y todas las excusas. Pero la vida está llena de razones y excusas. Pero en el fondo sigue sin cambiar la realidad y la verdad de que no se trata de eso, el tema de nuestra salvación. ¿O no? Sigue siendo el problema de la causa, mi pecado, mi rebeldía contra Dios. Y sigue siendo esa causa que yo debo resolver para volver a Dios y estar con Él por la eternidad. Y lo que decimos, venimos hablando, esa causa no lo puede resolver ningún ser humano porque todos estamos dentro de este, como los judíos, Cristo le dice, ustedes son esclavos del pecado. Estamos dentro del redil de la esclavitud del pecado. Estamos todos compartiendo la misma naturaleza corrompida. Nadie somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Fíjese, ¿se acuerdan de la historia de Cristo cuando murió en la cruz y había 2 ladrones a su lado? ¿Se acuerdan? Uno le dijo, creyó en Cristo. ¿Cómo sé que el ladrón creyó en Cristo? Uno creyó. Le dijo que lo iba a ver en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. No le dijo eso. No me cambié la Biblia. Lo iba en el paraíso. Ok. ¿Y cuánto cree que el paraíso es el cielo? Eso no es el cielo. Cuando Cristo habló con el ladrón, el paraíso no es el cielo. Es verdad, Cristo le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, esa es la consecuencia de haber creído. Así que, ¿qué de ese relato demuestra que el ladrón creyó? En ese relato. ¿Cuál es la parte que ustedes ven? El ladrón creyó de verdad. La consecuencia de haber creído indudablemente fue que iba a estar ese día con Cristo en el cielo. Antes que ese día termine. Cuando el ladrón le dice a Cristo, increpando al otro ladrón, ¿no temes a Dios estando en su misma condición? Primero, creyó que Cristo es Dios. Segundo, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que Cristo es el Mesías. Eran judíos, los judíos esperaban el reino mesiánico, es decir, la salvación final de Israel. Todas las profecías que tenemos desde previo, durante y mediante posterior al exilio, todos esos profetas que han estado profetizando sobre esta futura restauración de Israel, y esta verdad marcó a los judíos aún al tiempo de Cristo. Pero ¿qué es lo que le dijo el otro ladrón? Mire qué interesante. El otro ladrón le dice, ¿vieron? La misma frase que usa Satanás, con que Dios, y este ladrón le dice, si sos Dios, sálvate y sálvanos. Así que el planteo, mira qué interesante. Un ladrón está planteando la cosa desde la perspectiva humana. Él consideraba que él no tiene que estar allí. Así que si vos sos lo que sos, bueno, a ver, demostrámelo. El otro ladrón entendió que estaba pagando, recibiendo una justa retribución por sus delitos, pero mucho más. Él entendió que sus delitos no era solamente la ley moral, sino su delito había quebrantado la ley moral subjetiva, sino la ley moral de Dios. Y él creyó. Así que nosotros podemos terminar este campamento con excusas de por qué. Y podemos señalar siempre al otro, que es la causa. Pero no hay excusa ni causa posible delante de Dios. Porque al final del día,
seguimos siendo responsables de nuestro propio pecado, seguimos siendo responsables de haber decidido quebrantar la ley de Dios, de rebelarnos contra Dios y su palabra. Al final del día, seguimos siendo nosotros responsables delante de Dios de las consecuencias de nuestro pecado. Por lo tanto, si sigue en tu mente, tu corazón, hasta el día de hoy, de por qué no voy a dar ese paso de fe y creer en Cristo, te imploro, no lo hagas, no sigas en esa condición. Porque el infierno es real y la eternidad significa eternidad. ¿Sí? No es una alegoría, no es un sentido figurado. Eternidad significa eternidad. Significa un tiempo sin fin. Significa que un castigo que nunca, no hay forma de entender, de entrar en la mente humana el concepto de la eternidad. Es sin fin. Un castigo constante, permanente, pero sin fin. ¿Sabe qué significa eso? Si usted está hoy en la cárcel y tiene una condena de 5 años, ¿sí? Seguramente puede ser que esté como los presos que empiezan a marcar la pared. Ya completo una semana, 2, 4, ya completé un mes, 12 meses, completé un año, pero usted tiene una esperanza. Hay un punto donde esto termina y recupero mi vida, mi libertad. La eternidad significa que no existe más esperanza. No existe más vuelta atrás. No hay más solución. Entonces, por favor, al final de todo, usted sigue siendo, puede estar enojado con medio mundo, pero usted sigue siendo culpable de su propio pecado y va a tener que responder delante de Dios de su propio pecado. Y al fin y al cabo usted va a tener que asumir por sí mismo las consecuencias de tu pecado. Así que hoy es el día que tiene que dar ese paso. De cortar la posibilidad de una eternidad sin ninguna y absoluta esperanza. Y es lo que ofrece Jesucristo. Ese es el concepto del Evangelio. Ahora fíjese en Juan 8, que Cristo le dice a los judíos, che, ustedes son esclavos del pecado. ¿Ok? Pablo desarrolla este mismo concepto en Romanos 7, cuando decimos que nosotros estamos autovendidos al pecado. ¿Por qué motivo? Como Cristo dijo, si usted se sujeta a alguien para que sea su Señor, se transforma en esclavo de esa persona. Y la misma razón que Cristo le dice a los judíos acá es lo que Pablo desarrolla después en Romanos 7. Che, encuentro una ley en mi cuerpo, en mi miembro, que me lleva a la sujeción al pecado. ¿Qué hago con estos problemas? Y Cristo le dice a los judíos aquí, ustedes son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque los deseos del pecado es lo que ustedes hacen. Griten por donde quiera que son hijos de Abraham. Pero eso no es la causa. Ustedes siguen teniendo un problema espiritual que es lo de ellos y lo nuestro, nuestro pecado. Si usted va hacia el pasaje siguiente, ¿sí? Del 39 al 47, miren, fíjense un detalle. ¿Vieron cómo los judíos empiezan a levantar la apuesta? Éramos nuestro padre, ahora somos nuestro Padre Dios, dice. Fíjense, es interesante esta ecuación que aparece acá. Si usted lee el versículo 34, dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Ok? Entonces, Cristo establece una relación entre ¿qué cosa? La esclavitud y el pecado. Son esclavos del pecado porque hace pecado. Pero si usted cuando llega al versículo ¿dónde está? Me perdí. Dice el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
¿Ok? Así que la ecuación es que aquí está Don Satan y el objetivo de él es reproducir el pecado en la vida de una persona y finalmente a partir de allí el hombre llega a ser esclavo ¿de quién? Y lo tiene controlado con su última arma poderosa, que es la muerte, el postre enemigo que nos habla la Biblia. ¿Ok? Ahora, fíjese lo siguiente. Cristo le dice, no hinche. Claro, vieron, digamos, la clásica que hace eso. O sea, esto es terrible. Cristo dice, ustedes no son, los judíos me dicen, che, nosotros tenemos por padre primero Abraham y ahora es Dios. Pero vos, viejo, sos hijo de adulterio, no tenés papá. O la fornicación. Ahora fíjense un poco este tema, ¿no? ¿Está bien o está mal que nosotros le echemos en cara? Supongamos que sea así. Supongamos que es verdad lo que decían los judíos. La pregunta, ¿está bien o está mal que nosotros le echemos en cara a alguien por cosas que han hecho los padres? Es obvio que está mal. Y lo que están haciendo los judíos es eso. ¿Sí? Le está refregando a Cristo, supongamos que sea cierto, en la cara el hecho de que, de lo que hicieron sus padres. Es una locura. Y si eso hacen los padres, respecto a sus propios hijos, ¿está bien o está mal? Lo que tenemos que entender es lo siguiente. Nosotros tenemos un solo dueño como cristiano de nuestra vida, que no es mi papá y mi mamá. ¿Quién es? Nuestra responsabilidad, y nuestros padres tienen que aprender a entender esto, y nosotros tenemos que también explicárselo. Nuestra responsabilidad es hacer la voluntad de Dios para mi vida. Y nada más. Cuando mis hijos, y esto no quiero ser con este autobombo, un día me preguntaron, ¿no te sentís decepcionado de nosotros? ¿Por qué? Pues ninguno quisimos estudiar Derecho. Agradezco al Señor que no hayan querido estudiar Derecho. Yo le dije, no, porque es lo que le hemos dicho siempre en casa. Papá y mamá le hemos dicho siempre lo mismo, es tu vida y vas a tener que desarrollar tu vida de conformidad con un principio fundamental, que sea para glorificar a Dios. El Señor te llevará donde Él quiere llevar, te dará el oficio que te quiere dar y te colocará en ministerio ese servicio que Él quiere hacerlo. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es, como padre, darte las herramientas para cuando llegue ese momento puedas utilizar esa herramienta para un mejor servicio a Dios. Nosotros somos responsables de administrar esa vida que Dios colocó circunstancialmente en nuestras manos y administrarlo de tal manera que esa vida sea realmente útil para las cosas de Dios. Porque en definitiva, cuando estamos en la presencia de Cristo, 2 Corintios 5:10, ¿se acuerdan qué dice? 2 Corintios 5:10 está hablando del tribunal de Cristo. Es el primero de los dos eventos que la Biblia nos enseña que va a ocurrir en el cielo luego del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. El primer evento va a ser el tribunal de Cristo, mal llamado tribunal de Cristo, porque no es un lugar de juicio, sino es un lugar de premiación. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 5:10, ¿qué cosa? Que para que cada uno reciba lo que haya hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Muy interesante la palabra bueno, la palabra griega agathos, es la misma palabra que habla de Dios. Cuando los evangelios dice, cuando dice no hay nadie bueno sino uno solo que es Dios. Es la palabra que hace referencia a obras que son buenas en esencia y en efecto. ¿Ok? La misma palabra que aparece en Efesios 2:10,
¿sí?, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir que las obras que Cristo va a juzgar en su presencia son aquellas obras que Él preparó de conformidad con la moral objetiva, de acuerdo con su voluntad, y es la que cuenta para recibir de Cristo premio y alabanza o no. Salvando la distancia, porque Corintios 3 no está hablando de nosotros, sino principalmente de los pastores, de los líderes, de lo que le dije, 1 Corintios 4, 1 y 2, hablando de los administradores, está hablando primordialmente de los pastores y de los líderes. Está hablando a nosotros pastores diciendo con qué estás edificando la iglesia de Cristo. Madera, piedra y hojarasca, o con oro, plata y piedra preciosas. Como cristianos tenemos precisamente esa responsabilidad de edificar nuestra vida, no acorde a los deseos de todo el mundo, sino solamente los deseos y la voluntad de Dios. Así que, fíjese, entienda bien estos detalles. Y fíjese esto, y con esto después vamos rápidamente al último versículo, algunos detalles, y vamos a dar por concluido todo esto. Fíjese cuando Cristo le dice lo siguiente, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire qué cosa dice. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se acuerdan lo que vemos en 1 Juan cuando dice que Caín mató a Abel? ¿Por qué? Porque él era el maligno. Fíjense cómo Cristo vuelve a reafirmar una verdad que ocurrió allá en Hechos, en Génesis 3 y 4. Caín mató siendo instigado ni más ni menos por su pertenencia al maligno. Y Cristo le reprocha, ha sido homicida al principio. Pero también le dice que no permaneció la verdad, que él es un mentiroso. Tal como nos vemos en Génesis 3 cuando se acerca a la mujer y engaña a Eva. Así que fíjese este concepto. Satanás quiere producir en vos pecado, o en vos y en mí, y eso nos lleva a ser esclavos del pecado, y en la postre hacemos los deseos de Satanás. Y Cristo nos dice que características de la pertenencia o la permanencia de este maligno, homicida y mentiroso. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quiere un desarrollo de su vida bajo esta característica? Levante la mano, en serio, si alguien quiere. ¿No? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Qué estamos haciendo para que esto no ocurra en mi vida? Porque no es cuestión de decir, no. Porque recuerden bien siempre esta imagen. La vida cristiana es un proceso ascendente. Cuando vos estás con una bicicleta pedaleando y estás ascendiendo, ¿qué pasa si dejas de pedalear? ¿Sabe qué significa? Yo he escuchado muchas veces hermanos decir esto y esto es mentira. Te dice, no estoy creciendo, pero estoy en una meseta. Justificación. Recuerden siempre este concepto. La vida cristiana es un proceso ascendente. El día que vos parás de pedalear, retrocedés. Hemos hecho muchos años atrás, mire, Dani estaba en los brazos de Silvana y David está en la panza de Silvana, 8 meses. Fuimos con la iglesia a un campamento a Córdoba. Y un día, aparte, bueno, fuimos todos en coche, hice una caravana y fuimos a visitar a Cumbrecita.
Yo iba con un 1500, qué lindo coche, la verdad muy noble. Pero ¿qué pasa? El motor no tenía fuerza, entonces, ¿qué hacía? Entonces, arreglamos con los hermanos que yo iba primero en la caravana. Cuando íbamos subiendo, aprovechaba la bajada, aceleraba el mango para poder tener bien para subir. Pero cuando volvíamos, aproveché, o sea, venía adelante también, despegamos con todo, y ya estaba llegando, y adelante que venía un cochecito, y yo le venía tirando luces, tocamos música para que o se corra. La tipa no me decía 5 veces, tuve que clavar los frenos. ¿Qué pasó? Clavé los frenos, se murió, no había forma de llegar hasta arriba. Así que mantenía el freno apretado, cabale con nosotros, le dije, Ale, buscá una piedra grande y ponerlo detrás de la rueda, hasta que atrás llegaron los otros hermanos y bajaron todos y empujando, llegamos. Y ahí pude la próxima bajada. Así es la vida cristiana, hermano. Donde clavaste el freno, fuiste. No hay forma de mantenerte si no retroceder. Por lo tanto, la vida cristiana siempre tiene que ser un crecimiento constante y permanente. Fíjese, esta es la exhortación del apóstol Pablo después de esa durísima carta de 1 Corintios, llega 1 Corintios 15, versículo 18, dice Pablo, creciendo en la obra del Señor. exactamente. Fíjese que Pablo, la exhortación es estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Ok? Romanos 12:2, y terminamos, vemos algunos detalles. Por 1000 y monedita apareció en los capítulos, y después, un par de siglos después, apareció en los versículos. Y la verdad es que, para mi gusto, el capítulo 11 deberá terminar en el versículo 2, porque el 3 ya empieza con otro tema. Y hasta 1-2 pertenece a lo que Pablo viene desarrollando un par de capítulos antes, especialmente el capítulo 11. Tal es así que fíjese cómo empieza el versículo 1 de 12. Así que, o sea que es una conclusión de lo que viene hablando anteriormente. Así que alguien que pueda leer el 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le pregunto a la pastora, o a los hermanos, ¿cuántas veces usted escuchó una predicación sobre consagración usando 12.1? ¿O cuántas veces, pastor, usó usted este versículo para hablar de la consagración? Es muy habitual. Es muy habitual. ¿Sabe cuál es el único gran problema? Que yo no puedo entender el 1 si no entiendo el 2. Es una unidad. Me puede explicar todo, que 12.1, el apóstol Pablo está pensando, tiene una idea de concepto de lo que es el sacrificio judío, el altar que se pone sobre ellos, pero a diferencia del sacrificio judío que lo mataba, lo nuestro es un sacrificio vivo, y eso es uno de los problemas, porque como estamos vivos no bajamos el altar. El 1 es el anuncio de lo que debemos hacer, el 2 te dice cómo hacerlo. ¿Cómo es que podemos presentarnos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Se entiende el concepto? ¿Qué significa conformar? Tomar forma. Conforma de. El verbo conformar está en voz pasiva. ¿Qué es voz pasiva? Con el objeto posesivo sujeto. Ok. Fíjense lo siguiente, nosotros en español tenemos dos tipos de voz. Básicamente, cuando hablamos de voz, estamos hablando de la relación entre el sujeto y el verbo. ¿Ok? Uno es el que hace, el otro es el que recibe, digamos, la acción o el efecto de la acción. El griego a veces complica un poco la traducción porque el griego tiene 3 voces, tiene la voz media, que a veces me preguntan para qué cuando la tiene, pero bueno, lo tenía.
Así que cuando Pablo aquí te dice, no os conforméis, la traducción correcta debería ser, no sean conformados. Porque nosotros, la estructura de oración habitual en español es en voz activa. El versículo debería ser, no sean conformados. ¿Qué significa? Que hay otro que está trabajando para que usted llegue a tener la forma de. Otro trabaja y espera que la acción de esa persona que está haciendo moldee tu vida. ¿Se entiende la idea? ¿Okay? Ahora, escúchame una cosita. Dice, o sea, la frase debería ser, no permitan que sean o no sean conformados a este siglo. Sin este tecnicismo, siglo, entiéndase por siglo, a diferencia de, por ahí ustedes van a encontrar otra definición, pero le digo la mía, la posta, un orden del mundo sin Dios. Este sería el concepto básico del siglo. Un orden del mundo sin Dios. Es decir que alguien está laburando para que vos, tu vida, se transforme, tenga la forma de un orden del mundo sin Dios. ¿Entendés la idea? Que tu vida, tu forma de pensar, tus acciones cada día, tus decisiones, sea conforme a un orden del mundo donde Dios no está. En otras palabras, estás trabajando para que Dios desaparezca de tu vida. Es lo primero que Satanás hizo, Génesis 3, Romanos capítulo 1, que Dios desaparezca la vida del ser humano. Que el ser humano, Eva creía que ella era la que decidía dejar a Dios y tomar las riendas de su propio destino, cuando lo único que estaba haciendo era transformarse por medio del pecado en esclavo del pecado y esclavo de Satanás. ¿Se acuerdan de este grafito? Es lo que Satanás logró. Cuando logró que Eva peque, se transformó en esclavo del pecado. Y la producción del pecado es simplemente el cumplimiento del deseo de Satanás. Como Cristo le dijo a los judíos, lo decía vuestro padre el diablo, hacéis. Así que Satanás está trabajando que tu vida, mi vida, que nosotros tomamos decisiones como Eva, donde Dios no esté presente. ¿Ok? Será interesante aprender a analizar nuestras decisiones, a ver si es conforme a mi propia satisfacción o es conforme al deseo de Dios. Recuerden lo que le digo a los hermanos Ciudad Vita siempre. Tenemos una disputa de autoría de esta frase con Sócrates. Una vida no examinada es una vida que no vale la pena ser vivida. Así que desarrollemos este ejercicio de examinar nuestras vidas, a ver si Satanás está trabajando en mí. Es decir, que el sujeto detrás de la bambalina que activamente está trabajando para que vos tengas la forma de este mundo, un orden del mundo sin Dios, es Satanás. Es lo que el diablo está haciendo, quiere hacer con nuestras vidas. Después dice, si no transformaos. El verbo transformar también está en voz pasiva. Es decir, la orden de Pablo es, no permitan ser conformados, sino ¿qué cosa? Sino permitan ser transformados. ¿Quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo, probablemente. La promesa de Juan capítulo 14, 15 y 16. Me voy, y el Cristo le dice a los discípulos, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya os enviaré otro consolador. Uno llamado al tuyo para ayudarte. Y usted cuando empezamos a leer las epístolas encontramos constantemente la referencia del Espíritu Santo obrando la vida del cristiano. De tal manera que Romanos 8 se nos dice qué cosa, que aún es en ese tiempo esa actitud de sujeción como es una oración, ¿ok? El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, ¿qué cosa? Que somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Entonces, el Espíritu Santo está trabajando constantemente para transformarnos. El diablo está trabajando para conformarnos.
¿Transformarnos a qué? Transformarnos en un sentido contrario a ser conformado a este mundo. Y la obra que el Espíritu Santo hace, si nos sean transformados, y nos dice Pablo cómo es que el Espíritu Santo va a trabajar en este proceso. Renovación de vuestro entendimiento. Recuerden, ¿qué es lo que el Espíritu Santo utiliza por excelencia para trabajar la vida de un cristiano? Lo peor que usted puede hacer es perder contacto con la palabra de Dios cotidianamente. Lo peor que puede hacer. Así que, hermanos, jóvenes especialmente, les digo, estén dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Dejen las telenovelas y cosas por el estilo. Lo que no pueden nunca dejar es estar en contacto con la palabra de Dios. Porque es lo que usa el Espíritu Santo por excelencia para renovar. La palabra renovación, el verbo renovar está en voz activa, es un presente activo, un presente continuo. Es decir que este acto es un proceso continuo que o Satanás está realizando en tu vida o es el Espíritu Santo realizando en tu vida. Y la renovación es un proceso continuo. ¿Sabe qué significa esto? Que usted, no hay un tiempo donde usted deja de necesitar la palabra de Dios. No hay un tiempo donde usted deja de necesitar la obra del Espíritu Santo. ¿Se entiende la idea? Esto es constante y continuo. Y esto es cotidiano. Es decir que, ¿se acuerdan del ejemplo que leí recién? La vida cristiana es un proceso de crecimiento constante. Donde frenaste, te vas a caer al bombo. Tenga siempre presente esta idea. Y examínese si seguimos pedaleando para arriba o estoy mirando atrás porque no sé, retrocediendo, no sé dónde voy a chocar. Esta obra es constante y cotidiana, hermano. Es decir que cotidianamente necesito la palabra de Dios, cotidianamente necesito examinar mi vida, cotidianamente necesito reafirmar decisiones que sean conforme a la palabra de Dios. ¿Se entiende la idea hasta acá? Nos perdimos. ¿Sí o no? Y fíjese un detalle. El versículo está diciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no vamos a hablar de ese tema porque es muy interesante. Les recomiendo que lea un libro, ya se lo recomendé, Marchando hacia la madurez espiritual de Pentecost. Fíjese un detalle. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, el objetivo. O sea, la renovación del entendimiento tiene un objetivo. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, ¿alguna vez te pasa decir, el pastor o aquí el líder joven o cualquier maestro te da un consejo con la Biblia y te muestra, esta es la voluntad de Dios, y vos decís, no quiero, no me gusta, yo quiero otra cosa, a mí me gusta otra cosa? Pero, ¿le ha pasado eso? ¿Le pasa que hay un conflicto y usted duda si lo que Dios quiere es bueno para usted o lo que usted quiere para usted mismo es bueno? ¿Le pasa eso o no? Si no le pasa, son marcianos, ¿qué creería? ¿Le pasa eso? ¿Sabe por qué es ese conflicto? Ese conflicto está en este plano. ¿Quién es el que está teniendo el control de tu vida? Cuando el Espíritu Santo toma el control, comienza la obra de transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es ahí donde vamos a empezar a ver para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros no estamos viendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, estamos acá. Quiere decir que el diablo ha hecho una excelente obra en nuestra vida. Y no hay forma que usted o yo, cualquier cristiano, cualquier creyente, podamos ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, cuando el Espíritu Santo no está haciendo este trabajo. Nuestra modificación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Espero que se acuerden.
¿Se acuerdan? Le dije, ¿en qué lugar se da por excelencia la batalla espiritual? En la mente. ¿Se acuerdan? Le dije, quien controla tu mente, controla tu vida. Otra vez, renovación de vuestra mente. Satanás controla la mente, te va a llevar a decir, vos vas a pensar que todo lo que tenga forma en este mundo es bueno. Es mejor una actividad no cristiana que cristiana. Es mejor los amigos no creyentes que los creyentes. Es mejor la diversión en un centro, un medio que los incrédulos consideran que es buenísimo, en detrimento de una diversión de carácter cristiano. Por ejemplo. Entonces, este proceso tiene por fin el control de tu mente. Si es el Espíritu Santo, va a empezar a renovar. Y cuando empiece el proceso de renovación, vas a ver que, peleé tanto tiempo contra lo que Dios quería y al final estoy empezando a ver que es lo mejor. Pero no hay forma que veas eso mientras estás en este punto. Y recuerda bien esto, cuando estás en conflicto con la voluntad de Dios y escuchás que el pastor o el líder joven o el maestro o cualquier hermano te dice, che, negro, la voluntad de Dios siempre es mejor, y vos no estás entendiendo esto, es porque tu mente sigue estando en una sintonía equivocada. Cuando Eva creyó la mentira de Satanás, Génesis 3, su mente cambió. ¿Se acuerdan? Decimos, al principio era Dios y su palabra. Ahora soy yo y mi perspectiva de mi destino. Romanos capítulo 1, nuevamente. Dios dejó su testimonio, pero yo lo único que veo es el proceso material y no puedo ver más allá. Cuando llegamos a Cristo, eso es lo que traemos. Por esa razón, ayer le comentaba, necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos el manual de instrucciones, porque antes lo único que conocíamos era un orden mundo sin Dios. Ahora que yo conocí a Cristo, necesito el manual de instrucción para saber cómo es caminar en esta nueva vida con Dios. Y es lo que el Espíritu Santo utiliza, desarrolla el cambio, la renovación de nuestra mente, y ahí empezamos a ver, lo que antes me gustaba, lo que antes quería, no es lo que Dios quiere y no es lo que yo debería desear. ¿Se entiende un poco la idea? Así que, jóvenes, esto no se hace un día para el otro. Hermanos, esto es una lucha constante contigo. Y necesitamos reafirmar nuestra decisión cada día de quién es el que va a tener control de mi mente. Y para eso usted y yo necesitamos permanentemente estar examinando lo que estoy haciendo, lo que estoy dejando hacer, lo que decido, lo que dejo de decidir. Necesitamos examinarlo para saber si lo que decidí esto está bueno, es correcto o necesito cambiar. Es decir que la vida en general es algo muy interesante, porque a diferencia de los animales, nosotros podemos desarrollar una amplísima gama de actividades, que es lo que Dios nos ha permitido al crearnos tal como somos, al hacernos su imagen y semejanza. Que a diferencia de Eva, de alguna forma podemos decir de esta forma, o de Adán, Dios nos está invitando a volver a Génesis 3, volver a colocarnos en ese punto donde el mundo se agrietó. Y en ese punto Dios te vuelve a preguntar hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decidir seguir caminando por este desfiladero de una vida sin Dios? ¿O hoy vas a aceptar a Cristo como tu Salvador para cambiar tu destino? De dejar
la madre de los pecados, la incredulidad, para hoy creer en Cristo como tu Salvador. Y mi hermano en la fe, estamos otra vez allí escuchando a Satanás ofrecernos un orden del mundo sin Dios. O vas a decirle no a Satanás, porque yo quiero seguir sujeto, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, a Dios y a su voluntad. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Creerás en Cristo hoy como tu Salvador? ¿Darás un paso de fe en ese sentido? ¿Creerás o tomarás una decisión por Dios definitivamente en tu vida cristiana? Un rumbo que vas a marcar de ahora hacia adelante y que no vas a variar jamás ese rumbo. Estamos allí, en ese huerto de Edén, y estamos en la presencia de Dios y hay una decisión que tomar. ¿Y cuál va a ser la decisión que vas a tomar? Nuevamente la pregunta, ¿cuál va a ser tu decisión esta mañana? Cada uno tenemos que tomar decisiones. Algunos necesitan tomar una decisión de fe. Voy a creer en Cristo, no. Voy a dejar de lado mis excusas. Voy a dejar de lado mi relato. Y voy a creer definitivamente lo que Dios me está diciendo. No se trata de mí. No se trata de mis obras. Se trata de que he quebrantado la ley moral de Dios y solamente Cristo puede solucionar ese problema. Se trata de que he pecado y solamente Cristo puede perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Tal vez tu decisión esta mañana, mi hermano, es quizás en algunos casos es necesario decirle a Dios, Dios, la verdad, pasé todo este tiempo pateando la pelota hacia afuera, pero hoy entiendo que me estás llamando a una vida que sea conforme a tu voluntad y a tu palabra. Quizás haya hermano que necesita decirle a Dios, Señor, yo tomé esta decisión hace un tiempo atrás. Ayúdame a reafirmar esta decisión para mantenerme firme en este rumbo. ¿Cuál va a ser tu decisión esta mañana? Vamos a orar. Todo el mundo con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada.